Hola, mi nombre es Angie Calles, soy estudiante de Trabajo Social de la U Digital de Antioquia y actualmente me encuentro desarrollando mi práctica de emprendimiento y sistematización. Para mi emprendimiento quise crear una propuesta enfocada en el acompañamiento psicoemocional de niños y niñas, buscando fortalecer su bienestar emocional por medio de actividades conscientes, creativas y participativas. Así nació Semillas de Bienestar. Elegí trabajar esta temática porque además de mi proceso formativo como estudiante de trabajo social, tuve una experiencia muy cercana que me permitió observar una realidad que muchas veces ignoramos. Tengo una tía que es una docente jubilada que actualmente se encarga de realizar refuerzos a estudiantes con dificultades para leer o para escribir. También hace refuerzos de matemáticas, de asignaturas específicas. Estos niños son estudiantes de la institución Nuestra Señora del Pilar, aquí en Guatapé, Antioquia. A través de ella pude tener un acercamiento y pude notar que muchos niños no solamente enfrentan retos académicos, sino también dificultades emocionales que influyen mucho en su desarrollo académico. Esto me llevó a reflexionar sobre la importancia de fortalecer la salud mental y el bienestar emocional desde la infancia. Muchas veces vemos niños irritados, callados, aislados, con ansiedad, tristeza y dificultades de comportamiento. Pero detrás de eso hay emociones que no están siendo escuchadas, ni gestionadas, ni comprendidas, mucho menos acompañadas de manera correcta. Y siento que actualmente vivimos en una sociedad donde se le presta demasiada atención de manera primordial al rendimiento académico, a las responsabilidades diarias o incluso a las necesidades materiales, pero no siempre el bienestar emocional y mental de los niños. Muchas veces pensamos que porque un niño juega, ríe o aparenta estar bien, realmente lo está, pero la realidad es que muchos niños también sienten miedo, inseguridad, frustración, tristeza, ansiedad, baja autoestima, inseguridad para responder, para participar, y no siempre tienen los espacios adecuados y seguros para expresarlo. Esto me hizo reflexionar muchísimo como futura trabajadora social, porque entendí que la salud mental infantil no es un tema secundario. Realmente influye en cómo los niños se relacionan consigo mismos y con sus familias. Muchas veces también los vemos reflejados en cómo se comportan en su institución o con sus compañeros. Además, hay algo muy importante que también motivó profundamente este proyecto, y es que mi experiencia como mamá, tengo un hijo de 5 años, y ser madre me ha permitido ver la infancia desde otra perspectiva mucho más sensible y mucho más consciente. A través de mi hijo he entendido que los niños sienten muchísimo más de lo que muchas veces creemos e imaginamos. Ellos perciben las emociones, los cambios, las tensiones y todo lo que ocurre a su alrededor, incluso cuando no saben expresarlo. Como mamá muchas veces me he preguntado cómo acompañar mejor las emociones de mi hijo, cómo enseñarle a expresarse, cómo enseñarle a que lo que siente está bien, a que se sienta validado, a que se sienta importante, y que lo que siente de una manera sana pueda ayudarle a crecer emocionalmente fuerte y seguro. Precisamente desde ahí nació también mi gran necesidad de generar conciencia sobre la importancia de prestar atención a la salud mental y emocional de los niños en edades tempranas. Porque muchas veces los adultos crecimos en entornos donde las emociones eran minimizadas, invalidadas, donde llorar era visto como debilidad, o donde expresar tristeza no siempre era permitido. Entonces comprendí que muchos padres sí quieren acompañar estos procesos, quieren estar presente emocionalmente para sus hijos, pero a veces no saben cómo hacerlo, no tienen las herramientas. No porque no los amen, sino porque tampoco crecieron con herramientas emocionalmente funcionales. Y creo que es ahí donde debemos empezar a generar cambios. A partir de esta idea y de esta necesidad nace Semillas de Bienestar. Mi propuesta consiste en crear espacios psicoemocionales dirigidos a niños y niñas utilizando guías, actividades reflexivas,
juegos conscientes, dinámicas creativas, ejercicios emocionales que les permitan expresar lo que sienten, fortalecer su autoestima y aprender sobre sus emociones, cómo gestionarlas y desarrollar habilidades emocionales desde edades tempranas. Es un emprendimiento con enfoque social y comunitario, porque no solamente busca trabajar en los niños, sino también involucrar a las familias, a los padres, a los acudientes y generar conciencia sobre la importancia de la salud mental y el acompañamiento emocional en la infancia. Algo que considero muy diferente de este proyecto es que está pensado desde lo humano y desde la sensibilidad, desde la empatía, desde la conciencia. No se trata solamente de hacer talleres y llenar de actividades a los niños, sino de crear espacios donde los niños puedan sentirse escuchados, comprendidos, validados, valorados e importantes. Quise que fuera un proyecto muy cercano, muy cálido, muy consciente, donde los niños no sientan presión, ni miedo de expresar lo que sienten, ni temor a equivocarse. También busqué que las actividades fueran muy dinámicas, creativas, conscientes, porque muchas veces pues, los niños se expresan más por miedo al juego, expresan más por medio del juego, del dibujo, de los colores, de pintar, de señalar, actividades simbólicas que solamente hablando. Por ejemplo, algo que pude notar es que en algunos niños logran expresar emociones profundas a través de un dibujo o de una actividad creativa, incluso más fácilmente que hablando directamente. Y eso me hizo entender aún más la importancia de generar metodologías sensibles y adaptadas a la infancia. Dentro del proceso de validación realicé también diferentes actividades y observaciones para identificar si realmente esta propuesta respondía a una necesidad existente. Tuve la oportunidad de hablar con padres de familia, observar comportamientos emocionales de los niños, analizar diferentes experiencias relacionadas con el bienestar emocional infantil. Además diseñé también algunas actividades piloto y ejercicios prácticos que me permitieron ver cómo reaccionaban los niños frente a espacios donde podían expresarse libremente. Algo que me impactó demasiado fue observar que cuando los niños sienten confianza y seguridad emocional, empiezan poco a poco a abrirse más, a participar, a dar ideas, a buscar la manera como también expresar lo que sienten y piensan. En algunas actividades, por ejemplo, algunos niños expresaban emociones normalmente no compartidas, que no se comparten fácilmente. Otros mostraban necesidad de atención, validación emocional o simplemente necesidad de sentirse escuchados. Y algo muy importante que aprendí durante este proceso es que muchas veces los niños no necesitan respuestas perfectas. Simplemente necesitan adultos que los escuchen, que les presten atención, que sientan empatía y que los hagan sentir importantes y validados. También pude notar que muchos padres reconocen la importancia de trabajar las emociones, pero sienten que no tienen suficientes herramientas, que no saben cómo hacerlo, que no lo saben hacer adecuadamente. Algunos expresaban preocupaciones porque no sabían cómo manejar ciertas emociones de sus hijos. Mientras otros reconocían que nunca aprendieron a hablar de emociones dentro de sus propios hogares. Todo eso también me permitió entender que realmente existe una necesidad importante de generar espacios psicoemocionales más conscientes para la infancia. En cuanto al modelo de emprendimiento de Semillas de Bienestar, funcionaría a través de talleres psicoemocionales, guías educativas, encuentros grupales, actividades prácticas dirigidas tanto a niños como a familias. Las actividades se estarían enfocando más en temas como autoestima, reconocimiento emocional, autocuidado, empatía, manejo de emociones, gestión de emociones desde la inteligencia emocional y el fortalecimiento de habilidades sociales. También incluiría ejercicios de respiración consciente, de expresión emocional, actividades artísticas, dinámicas y familiares. Espacios reflexivos, espacios recreativos, adaptados según obviamente a la edad de los niños. Además, muchas de las dinámicas pueden realizarse utilizando materiales reciclables, materiales sencillos, que los niños ya tengan en casa, que yo ya también tenga en casa, que mi tía también tenga en su casa, que eso fue también en lo que nos enfocamos.
crear un proyecto donde no se necesite presupuesto. Busqué que fuera obviamente una propuesta asequible y cercana a las realidades familiares. Considero también muy importante que las familias tengan en cuenta que trabajar la salud mental y emocional no siempre requiere grandes recursos, sino disposición, tiempo, escucha y acompañamiento consciente. La idea es que el proyecto pueda sostenerse mediante talleres, acompañamientos, materiales pedagógicos y posibles alianzas con instituciones educativas, espacios comunitarios o programas sociales interesados en promover la salud mental infantil. Sin embargo, también considero que el valor más importante del proyecto no está solamente en lo económico, sino en el impacto social y humano que puede generar. Con Semillas de Bienestar espero aportar el fortalecimiento emocional de los niños, ayudar a crear entornos familiares más conscientes y prevenir muchas problemáticas emocionales futuras. Creo profundamente que cuando un niño aprende desde pequeño a reconocer lo que siente, a expresar sus emociones y valorarse a sí mismo, tiene más posibilidades de crecer siendo un adulto emocionalmente más sano. Siento que muchas problemáticas sociales que vemos actualmente también tienen relación con heridas emocionales en la infancia, traumas no resueltos, y por eso también considero tan importante empezar a trabajar estos temas desde edades tan tempranas. También considero que este tipo de espacios no solamente transforman a los niños, sino también a las familias y a sus comunidades, porque cuando se fortalece emocionalmente a un niño, también se fortalecen sus relaciones, su manera de comunicarse y su bienestar integral. Desde el trabajo social considero que es muy importante generar procesos preventivos y no solamente intervenir cuando ya existe una problemática demasiado grave. Por eso creo que trabajar la salud mental infantil desde la edad tan temprana es una forma muy valiosa de construir bienestar social. Finalmente considero que el emprendimiento social es una herramienta muy poderosa para transformar realidades desde el humano. Semillas de Bienestar no representa solamente un proyecto académico, sino que también una apuesta personal y profesional por el cuidado emocional de la infancia. Como futura trabajadora social, también como madre, sueño con poder seguir creando espacios donde los niños puedan sentirse escuchados, valorados, comprendidos, validados, acompañados. Porque creo que muchas veces los niños no solamente necesitan eso, espacios seguros donde puedan ser ellos mismos, donde puedan expresarse, donde no sientan temor a decir lo que piensan y que sus emociones también son importantes. Y sí, desde pequeños aprendemos a cuidar que la salud mental y emocional, porque creo que muchas veces los niños solamente necesitan eso, tener un espacio seguro donde puedan expresar lo que sienten, donde puedan expresar lo que piensan, ser ellos mismos y entender que sus emociones son importantes. Y si desde pequeños aprendemos a cuidar la salud mental y emocional, probablemente podremos construir generaciones mucho más conscientes, empáticas y emocionalmente sanas. Muchas gracias.